En la emocionante espera del cumpleaños de nuestro querido Jimin, es imposible ignorar cómo este acontecimiento está llenando de emoción no solo a sus fanáticos, sino también a su propia familia. Y, como era de esperarse, su padre es uno de los más entusiastas en preparar una celebración inolvidable para él. Aunque la fecha oficial del cumpleaños de Jimin aún no ha llegado, su padre no está dispuesto a esperar hasta el último momento. Ya está preparando todo con esmero desde ahora, asegurándose de que cada detalle sea perfecto para homenajear a su amado hijo. Los preparativos han comenzado a hacerse evidentes en el famoso café de su padre. Desde ya, los regalos comienzan a apilarse, uno tras otro, formando una montaña de recuerdos, muestras de afecto y detalles que los fanáticos, movidos por el amor incondicional hacia Jimin, deciden dejar allí. Ahora en todo esto hay un detalle importante que como fans del Jikook notamos y compartimos con todos. En la mesita de regalos de la cafetería del padre de Jimin se pueden ver cuadros de Jimin y Jungkook cuando estaban en Idos y Sapporo. Nuestro Jikook juntos en todos los lugares y de todas las formas posibles. Ahora que hemos tocado este interesante tema, hablemos un poco más del padre de Jimin y de cómo se entrelaza con la relación de Jikook. Este es un tema que ha sido muy comentado y cuestionado debido a las numerosas coincidencias que han surgido, especialmente cuando ambos comenzaron su camino en solitario. Muchos dicen, con entusiasmo y hasta con un toque de misterio, que el padre de Jimin es no solo un fan de su propio hijo, sino también de Jungkook y de la profunda conexión que ambos comparten. Las especulaciones no son infundadas, ya que hay ciertos detalles que, después de repetirse tantas veces, dejaron de ser simples coincidencias a ojos de quienes observan con atención. Como todos sabemos, el padre de Jimin ha apoyado incansablemente cada uno de los lanzamientos de su hijo. Desde sorteos hasta regalos, siempre se ha mostrado muy presente y participativo. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que, curiosamente, cuando Jungkook lanzó sus propios proyectos en solitario, esos gestos de apoyo por parte del padre de Jimin también aparecieron de una forma muy similar. Es decir, en esas fechas exactas en las que Jungkook estaba haciendo su debut en solitario o alcanzando un gran logro, como cuando logró el puesto número 1 en el Billboard Hot 100, el padre de Jimin decidió organizar sorteos en su cafetería, de la misma manera en que lo hizo con Jimin durante sus propios lanzamientos. La pregunta que surge es si estos actos de apoyo hacia Jungkook son otra señal de la complicidad que existe no solo entre el Jikook, sino también entre sus familias. Para muchos, esto no puede ser simplemente una casualidad, ya que las fechas de estos sorteos y celebraciones coinciden de manera demasiado precisa con los logros de Jungkook. Es como si, de alguna manera, el padre de Jimin no solo celebrara los éxitos de su propio hijo, sino también los de Jungkook, casi como si ambos fueran vistos como una unidad indisoluble. Ver cómo el padre de Jimin apoya a Jungkook de esta manera, organizando sorteos y celebrando sus logros, ha sido para muchos un gesto de aprobación hacia la conexión que ambos comparten. Para algunos, es casi como si el padre de Jimin reconociera y valorara la relación tan cercana que tienen. Y aunque el padre de Jimin nunca ha dicho explícitamente que estos sorteos sean por Jungkook, el hecho de que se realicen en fechas tan significativas para él como cuando alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 ha dado mucho de qué hablar. Cuando hablamos de estos temas, no faltan los comentarios que intentan restarle importancia o afirmar que todo esto es solo parte de la familia de Jimin y no de Jungkook. Sin embargo, esta afirmación no podría estar más alejada de la verdad, y quienes siguen de cerca la relación entre Jikook saben que las familias de ambos han mostrado, en más de una ocasión, lo cercanas que están y cómo ambos han sido aceptados y queridos como si fueran parte de una sola familia. Un ejemplo claro que muchos recordarán es aquel inolvidable momento en el que la madre de Jungkook le dijo "Te amo" a Jimin, a pesar de estar siendo grabados en un episodio de Run. Este momento ha quedado grabado en la memoria y es una de las tantas muestras del cariño sincero que la familia de Jungkook tiene hacia Jimin. Es imposible olvidar la expresión de Jimin en ese instante. A pesar de la sorpresa, su rostro reflejaba una inmensa felicidad después de escuchar esas palabras tan especiales. Y es que, ¿quién no se sentiría conmovido al ser tan genuinamente querido por la familia de alguien tan cercano?
Pero este no es el único ejemplo que nos muestra lo importante que es Jimin para la familia de Jungkook. Hay otro momento, y es aquel que ocurrió durante una transmisión en vivo, donde Jimin estaba contando cómo había pasado su cumpleaños. Jimin, con su habitual dulzura, compartía con los espectadores que había comido sopa de algas, una tradición coreana para los cumpleaños. De repente, Jung lo interrumpió con una confesión que dejó a Jimin y a todos los espectadores sorprendidos. Jungkook reveló que él también había comido sopa de algas ese día. Ante la evidente confusión de Jimin, quien no entendía por qué haría eso en su propio cumpleaños, le preguntó: ¿por qué tú comiste sopa de algas? La respuesta de Jungkook fue aún más conmovedora, ya que explicó que su madre había preparado la sopa en honor al cumpleaños de Jimin. Sí, la madre de Jungkook, sin necesidad de ninguna obligación, decidió hacer una comida tradicional en nombre de Jimin, como si él mismo fuera parte de la familia. Este gesto, aunque sencillo, tiene un peso simbólico enorme y demuestra lo importante que Jimin es para la familia de Jungkook. No es común que alguien prepare una comida tan significativa para alguien que no considera cercano o querido. La reacción de Jimin en ese momento lo dijo todo. Estas acciones de los padres de ambos refuerzan una vez más lo equivocados que siempre han estado aquellos que intentan menospreciar la relación entre Jimin y Jungkook. A lo largo del tiempo, los haters han afirmado repetidamente que Jungkook no son tan cercanos fuera de los escenarios, e incluso han llegado a decir que, una vez que están fuera de la empresa, ni siquiera se miran. Sin embargo, cada gesto, cada acción de sus familias, especialmente en este caso de la madre de Jungkook, desmiente por completo estas ideas infundadas. Un claro ejemplo es cuando durante una transmisión en vivo, Jungkook contó con naturalidad y sinceridad que su madre había cocinado sopa de algas por el cumpleaños de Jimin, a pesar de que Jimin no estaba presente ese día. Este gesto por parte de la madre de Jungkook no es un caso aislado, es solo uno de los tantos ejemplos que muestran lo especial que es Jimin para la familia de Jungkook. Además de esto, el padre de Jimin ha demostrado en múltiples ocasiones su apoyo no solo hacia su hijo, sino también hacia Jungkook, organizando sorteos y regalando cosas en fechas clave, como cuando Jungkook lanza un nuevo proyecto o rompe un récord. Lo más impresionante es que, en muchas ocasiones, estos sorteos y regalos han coincidido precisamente con los días en que Jungkook ha tenido algún logro importante, lo que ha llevado a los fanáticos a ver estas acciones como una clara muestra del apoyo silencioso y cariñoso que el padre de Jimin también le brinda a Jungkook. Las acciones, sin duda, hablan mucho más fuerte que las palabras, y en este caso, las acciones de los padres de ambos chicos han sido más que suficientes para desmentir cualquier afirmación negativa que los haters hayan intentado propagar. Es imposible negar la cercanía y la complicidad que existe entre Jimin y Jungkook cuando vemos a sus familias involucrarse de esta manera, haciendo gestos significativos que solo refuerzan la idea de que Jungkook no solo son cercanos en el ámbito profesional, sino también en lo personal. Seven de Jungkook ha roto el récord como la canción con más streams por un artista asiático en la historia de Spotify, superando nada menos que a Dynamite de BTS. Este logro convierte oficialmente a Seven en la canción número 1 más reproducida de un artista asiático en toda la historia de la plataforma. Este hito no solo consolida aún más la carrera en ascenso de Jungkook, sino que también subraya su impacto global, demostrando una vez más su poder de convocatoria en el mundo de la música. Con cada nuevo lanzamiento, Jungkook sigue estableciendo nuevos estándares y marcando un antes y un después en la industria. Por otro lado, Jimin ha alcanzado un hito impresionante al superar los 10 billones de streams en audio bajo demanda en todas las plataformas digitales a nivel mundial. Este logro lo coloca en la élite de las superestrellas de la música global. Recientemente, Jimin fue nombrado una de las más grandes estrellas platino de la música pop, una distinción que comparte con artistas icónicos como Ariana Grande, Beyoncé y Sabrina Carpenter. Jimin es el único solista de K-pop en aparecer en esta lista, lo que habla del increíble impacto que ha tenido no solo en la música, sino también en la cultura global. Además, el documental de Jungkook, titulado I Am Still, ha sido galardonado con el sello Verified Hot en Rotten Tomatoes.
obteniendo una asombrosa puntuación de audiencia del 100%, basada en más de 1000 calificaciones verificadas. Este documental ha capturado el corazón de los espectadores, consolidando aún más a Jungkook como una figura relevante y adorada en la industria del entretenimiento. A pesar de no haber lanzado ningún sencillo recientemente, Jungkook ha conseguido posicionarse como el tercer acto de K-pop con más oyentes mensuales en Spotify en 2024, superando incluso a Lisa, una de las artistas más influyentes del género. Este logro es una muestra clara de la magnitud del impacto de Jungkook en la escena musical global, reafirmando su estatus como una de las figuras más poderosas y queridas en el K-pop y la música internacional.